Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Don Gonzalo, gusto de tenerlo acá. Voy a nombrarlo persona ilustre. Por favor. Marcelo. Mario. Mary, qué gusto de tenerte por acá. También. Sí, así estaba ya el anterior programa. Ah, sí. Francesco Zarate sigue en Italia. Algunos negocios de aceite de oliva lo mantienen por allá. Es típico, pero está con nosotros hoy y tengo el honor de presentarlo, don Pedro Portugal. Qué gusto de tenerlo acá. ¿Cómo lo presenta? ¿Periodista? Con trabajo en comunicación actual a través de Pucara, pero... Es el director del periódico Pucara. Pero historiador de formación. Historiador. Gonzalo me contaba hace unos minutos, me decía, es un hombre muy ligado al MITCA. Sí, hemos militado en el MITCA, hemos hecho parte de ese intento de formar una alternativa política indígena, india, en esas épocas era el término que se utilizaba, a finales de los años 70 y la primera parte de los años 80. 80, sí, recuerdo algún par de diputados, uno del MITCA estaba, ¿quién? ¿Luciano Tapia? Luciano Tapia, Constantino Lima y Julio Tumiri. Sí. Julio, pero bueno, Tumiri fue presidente de la Asamblea de Derecho Humanos. Es el padre, es el sacerdote, había otro anónimo que era Julio Tumiri. Mira, mi memoria está confundida con los apellidos, pero lo escucho a Luciano Tapia en un discurso espectacular en la Cámara de Diputados para la aprobación de Hernán Siles Suazo presidente en 1982, se convocó al Congreso de 80, era impresionante y era curioso. Era curioso ver un indígena en el Parlamento, era una flor exótica y la gente lo miraba con conmiseración, digando, es decir, qué bien lo has hecho, hijo, más o menos, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Totalmente, era un discurso resistido y las condiciones no eran las que se vive ahora, pero han sido no solamente a nivel de discurso sino de organización política aquello que ha permitido romper muchos esquemas, pero ese trabajo ha costado incluso la viabilidad política de esa organización, porque después de ese trabajo el MITCA colapsó, el MRTK posteriormente. ¿Y por qué? Justamente porque se rompió una estructura rígida que había a nivel de ideas y de mentalidad política, y eso nunca está fuera de costo. Y las organizaciones políticas tienen que ser lo suficientemente fuertes para resistir ese costo político. El MITCA era un partido que no tenía ninguna clase de apoyo externo, por el contrario, a veces antagonizaba, digamos, con todo el espectro político nacional, tenía en contra lo que en esta época era una fuerza muy importante, las ONGs, la labor incluso de iglesias en el campo, y digamos no pudo, después de haber roto digamos los estereotipos que había sobre el indígena, no pudo resistir digamos el resultado de ese relativo éxito. Tenía ideología, sí. Es decir, si hablamos de indianismo por ejemplo, tengo mis dudas que es una ideología, pero por ahí estoy muy equivocado. ¿Había una ideología? Claro que ¿Estaba a la izquierda? ¿Estaba en... No, lo fundamental de la ideología indianista justamente era demarcarse tanto de la derecha como de la izquierda. De la izquierda, porque en esa época el motivo de discusión principal de la izquierda y de definición era la clase, el aspecto clasista. El indígena valía en la medida que sea campesino y que el campesino sea aliado del proletario y que juntos puedan hacer la revolución socialista. Y la derecha no se ponía ningún problema indígena, había un racismo un poco más fuerte, no había, como es el momento actualmente, la discusión sobre la nación, sobre la cultura, sobre los derechos nacionales. Y digamos el MITCA fue el primer intento de formar una aproximación de ideología política sin tomar en cuenta elementos que eran característicos de la derecha y de la izquierda. Perdóname, denunciando ambas como coloniales. Exactamente, además. Claro. Me extrañaría que no digas eso en tu formación, obviamente. No, pero es que era verdad, o sea, no, totalmente. De algún modo, digamos, las clases medias tenían un discurso de izquierda y de derecha, pero el tema indio era ignorado. Señor Portugal, perdóneme que personalice esta situación, pero me gustaría saber, que lo he visto a Constantino Lima hace poco, hace un par de meses, haciendo algo, que es de don Luciano Tapia. Luciano Tapia ya murió. Murió. Varios años, casi unos 8 años más o menos. Murió, sí. Pero Constantino está ahí todavía dando la lucha. Está todavía, sí. Imagínense, debería tener unos 40 años cuando fue, un poco menos, 35 digamos, cuando fue diputado el 82, sí. Y ahora debe estar fácil llegando a los 70, ¿no? Está superando ya los 70. Bueno, interesante.
Dale, Gonzalo, creo que estás en tu agua. No, yo creo que es una historia del país que todavía queda por rescatar. Ese era un tiempo en el que el indianismo era un tabú, porque se acusaba a las posiciones indianistas de racistas, y digamos el catarismo comenzó a adquirir un mejor nombre tanto por sus vínculos con la iglesia como por su buena prensa en las ONGs y también hacia el país. Entonces fue premiado el catarismo y castigado el indianismo, pero uno ve en el tiempo que el discurso indianista también tuvo mucha fuerza y proyección estratégica, ¿no? Mucho de lo que hoy parece sentido común se originó en esos años, y uno diría que en ese momento se veía como algo quizás, en tus palabras, exótico. Era, ¿y ahora? ¿Qué es, si lo tienen que calificar Evo Morales, qué es, catarista, indianista, o terminó siendo un híbrido político y de acuerdo a las circunstancias? ¿Cuánto o cómo estas corrientes han confluido en este denominado proceso de cambio? No me siento una autoridad para hablar, menos al lado de Pedro Portugal, pero solo para vender mi charque, yo diría, el indianismo de Evo Morales se inventó con su elección presidencial. Antes él era un sindicalista, y un sindicalista con un discurso más clasista que indígena. Y creo que después del fracaso, digamos, político de la proyección del catarismo, con la alianza Cárdenas-Sánchez Lozada, hubo un momento, y además después de la potencia de Felipe Quispe el 2000, hubo un momento apto para que el indianismo abriera puertas y para tratar también de robarle las bases a Felipe Quispe en el altiplano. Sí, en realidad hay un hecho curioso. El indianismo y el catarismo surgieron como respuestas políticas bastante elaboradas, que hubiesen incluso ayudado mucho en el actual proceso si las personas del actual gobierno hubiesen tenido por lo menos conocimiento de ello. O sea, ha habido una especie de refundación después del colapso del indianismo y del catarismo, del indianismo con los últimos avatares que ha sido Felipe Quispe, y del catarismo con la vicepresidencia de Cárdenas. Entonces se colapsaron como organizaciones políticas, pero irónicamente cuanto más colapsaban estas organizaciones, más el tema indígena llegaba a ser un tema de actualidad, y no solamente en Bolivia sino a nivel internacional, los organismos internacionales, etcétera. Y coincidió con una moda, la interpretación del indígena como un hecho puramente cultural, ligado casi a la religiosidad, a lo etérico, a lo New Age, ¿no es cierto? O sea, fue el posmodernismo. Y entonces el MAS vio este vacío político y lo asumió, pero sin estar enraizado en esta experiencia y asumiendo mucho de este aspecto que es muy superficial y que ahora justamente está mostrando sus deficiencias. Alguien me decía, por ejemplo, Bolivia tiene cierto mérito económico porque el responsable económico del gobierno ha tomado en cuenta los fracasos económicos del UDP. Si hubiese tomado en cuenta el gobierno los problemas que había con el indianismo y el catarismo, por ejemplo, no se hubiese dado lo del fondo indígena. O sea, han entrado de lleno en un aspecto mítico de la reserva moral de la humanidad, o sea, de fantasías, que hace que ese problema, a pesar de tener ahora un presidente indígena, todavía sea algo para resolver. Se está yendo casi al punto cero de inicio. Yo recuerdo, Pedro, el Fondo de Desarrollo Campesino, el primer Sánchez de Lozada, que fue entregado a Franklin Cárdenas, seguramente con menos plata de la de hoy, pero terminó en algo parecido. Así es. O sea, la cuestión indígena, ¿es solo una impostura, o existe alguna esencia en el actual gobierno? Yo creo que para complementar un poco lo que dice Mary, a ver, quizás nos estamos yendo de un extremo a otro, ¿no? Porque en un primer momento hay el indianismo y el catarismo como tales denostados, ¿verdad?, por todos los otros sectores de clases sociales, clase media alta, la clase política de ese momento, y ahora no es que estaremos viviendo el lado opuesto, y esto va unido con lo que están hablando del Fondo Indígena, a través de una especie de instrumentalización de esto de lo indígena, de una folclorización incluso hasta de lo que es la idea de la descolonización, de no tomar realmente esto desde el fondo del asunto, sino más bien pensarlo a partir de un criterio meramente instrumental. Sí, pero veamos la razón política de esto. En realidad el programa de los indianistas y cataristas era la ciudadanía. Es decir, tomar poder dentro de la estructura estatal y social, digamos, contemporánea. O sea, la gran diferencia había que el catarismo se lo denominaba más colaboracionista, buscaba, digamos, entrar aliado con cualquiera de las fuerzas, en un momento con la izquierda, después fue con la derecha, mientras el indianismo era mucho más exigente, buscaba impregnar con los valores indígenas la constitución de una nueva realidad nacional.
¿No es cierto? Entonces, ¿y ahora qué tenemos? Ahora el gobierno ha agarrado el tema de la plurinacionalidad, como si hubiesen diversas naciones, y esas naciones fuesen como espacios casi sin comunicación, y como si el deseo del indígena fuese eso, tener cierta autonomía. Entonces, el tema autonómico tal como lo conocemos ahora no ha sido preocupación ni indianista ni catarista, ha sido asumir el poder. Entonces, pero el tema de las autonomías, de la identidad del otro, surgió a fines de los años 80. O sea, como una cuestión posmoderna, como una corriente posmoderna. Al fracasar el marxismo y otras corrientes de pensamiento, surgió una nueva interpretación y el gobierno la asumió. El gobierno la asumió porque era mucho más fácil, porque eso no significa dar poder al indígena, sino darle ciertas autonomías o gozar de cierta diferencia, de cierto exotismo, de cierto folclorismo que podría tener. Y de ahí se dio, digamos, mientras indianistas y cataristas buscaban los elementos comunes y tener poder en esos elementos comunes, el gobierno artificialmente inventó diferencias, como si el indígena fuese, digamos, un módulo conceptual, de vivencia, de economía totalmente diferente. Se intentó las autonomías, que es un fracaso, se acaba de perder en Totoramarca, se inventó una supuesta economía comunitaria que hubiera, rasgos de qué sé yo, de rasgos civilizadores alternos, y eso concluyó, como dices, en una especie de folclorización. Porque cuando algo se abre y no existe, se lo crea artificialmente. Y para crearlo artificialmente existe, pero existe, digamos, sin incidencia en lo real. Pero es a partir solamente de los 70s, de los 80s, perdón, que ya el movimiento indígena como tal busca tomar el poder. Pero contrasto esto con la idea de este texto que tiene Roberto Choquecanqui de la historia de las luchas indígenas campesinas de los partidos políticos, ¿no? Él dice de alguna forma que hasta ese momento todavía ni siquiera se pensaba en tomar el poder, sino ser reconocido de alguna forma dentro del Estado, y para ellos es ya suficiente eso. Y luego, recién cuando se empieza a pensar en la idea de tomar el poder, es a partir de fines de los años 80, Sí. ¿no? Como organización política. Sí, sí. Es decir, la historia del movimiento indígena ha sido una historia para ser parte, para descolonizarse, para tener derechos. Pero la idea del poder surgió con el indianismo. Dijeron, sí, pero en Bolivia somos mayoría, y por el hecho de ser mayoría, ¿cómo es posible que no estemos gobernando? O sea, no significaba la destrucción de la nación boliviana, no significaba, digamos, la eliminación del boliviano, significaba el empoderamiento del indígena en una realidad que hasta ese momento lo había negado. Entonces, de eso que es una reflexión política que podía ir al debate, etcétera, se fue, digamos, una cuestión totalmente diferente, una concepción diferente, de supuestas autonomías que no resuelve el problema. Porque a pesar de que en las tierras bajas algunas comunidades asumen esta autonomía, en las tierras altas el indígena no la ha asumido. Fueron apenas 11 municipios que intentaron hacer la conversión a las autonomías indígenas, de ahí algunos fracasaron estrepitosamente, como Jesús de Mochaca, y se acaba de perder, digamos, en el referéndum actual sobre la aprobación de los estatutos en Totoramarca. Y existe alguien que sea el elemento central en el pensamiento. Estoy pensando en Reinaga, por ejemplo. Sí. ¿O es una corriente, una construcción colectiva? No, en el pensamiento político se da dos elementos. O sea, el pensamiento surge siempre de una organización política, ¿no es cierto? Pero esa organización política tiene que tener la capacidad para expresarla y para hacerla conocer. Y el límite del movimiento indianista era que todos los integrantes, muy pocos eran profesionales y los otros eran estudiantes, ¿no es cierto? Y no había, digamos, la capacidad para poder expresar adecuadamente un pensamiento político, aun cuando estaba ya manifiesto en las declaraciones fundadoras, en los manifiestos, etcétera. Mientras que Fausto Reinaga era por excelencia una persona que sabía transmitir las ideas y que sabía escribirlas. Entonces, entre ambos se dio, digamos, una interacción. Reinaga se vio inspirado en la existencia del MIRCA. O sea, Reinaga no motivó la existencia del MIRCA, porque antes que Reinaga llegue a ser indianista, él fue antes marxista, militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, etc. Y en 1962 se organizó el PAN, el Partido Agrario Nacional, y es el primer partido que empieza a hacer ideología indianista. Y ellos recurrieron a Reinaga en su calidad de abogado para que se le haga los documentos. Entonces, y Reinaga, como ya estaba en ruptura, acababa de regresar de su viaje en la Unión Soviética y estaba en un colapso total mental, él agarró esta nueva cuestión y empezó a darle mayores elementos y a integrarlo, digamos, a su dinámica de pensamiento. Ahora, como las cosas se conocen por lo que se ha escrito y por lo que se lee,
Generalmente se naga a quien se le atribuye mucha influencia en el indianismo y es casi desconocida los documentos y el trabajo, digamos, teórico que ha tenido este movimiento como el MITCA. Pero en los hechos es como en cualquier situación política. Es el grupo, digamos, son las aspiraciones políticas las que dan las ideas y puede haber uno u otro intelectual más o menos inserto en esta organización política que las desarrolla o que las hace también. Una pregunta de curiosidad. ¿El manifiesto de Tiahuanaco lo escribe Gregorio Iriarte? ¿Es obra de los religiosos Sí, o sí, es sí. obra de verdaderos No. cataristas? No. Esa es una discusión. No, esto, bueno, hay en un encuentro que se hizo hace más de un año, nos reunimos varios cataristas, indianistas, y ahí fue uno de los temas que se expuso. Teodomiro Rengel, que es uno de los dirigentes cataristas más importantes que sigue viviendo todavía, es el que explicó lo que había pasado. O sea, digamos, por obra un poco de las ONGs, el antagonismo básico que había entre indianistas y cataristas se agudizó. O sea, digamos, en Bolivia todo el mundo es perceptivo de que hay problemas, ¿no es cierto? Y todo el mundo es perceptivo desde ese tiempo de que hay el indígena, que hay el indio. Simplemente hay también cierta tradición, digamos, política, y la tradición política hasta ese momento era que solamente mandaban los criollos, es decir, que el indio tenía que estar supeditado. Y el hecho de que haya surgido un organismo político que reclamaba el poder y que buscaba ponerse encima de los otros, pareció a estas personas como un insulto, como una aberración, ¿no es cierto? O sea, no podían, digamos, tolerar. Digerir. Y esto se empeoró porque el partido indianista no buscaba crear, digamos, lazos de discusión o de comunicación, donde podían debatirse, sino se llegó a un enfrentamiento donde parte del indianismo asumió justamente eso que se le criticaba, un estado de estar arriba y de hacer una revancha histórica. Y se fue envenenando, entre otras cosas, por los aportes de Reinaga. Reinaga empezó a tearse por otro lado, tratando de quitar de la mente del indígena al marxismo y al cristianismo, por ejemplo, cuando muchos de los militantes y organizadores del MITCA eran de origen marxista, eran izquierdistas, y digamos, y todos venían de afiliación cristiana. Es decir, incluso muchos de los fundadores del MITCA eran adventistas. Eso es una cuestión bastante curiosa. O sea, se organizó una incomunicación de tal manera que las ONGs vieron como solución fácil simplemente satanizar, digamos, a los indígenas revoltosos, que era el MITCA, y favorecer a los indígenas más colaboracionistas, que era en este caso el MRTK. Entonces el MRTK asumió fácilmente esa idea. Dijo, no nos hacemos problema, aquí hay que buscar alianzas y hay que aceptar la lucha de clases, hay que tener dos ojos. Hablaban de la teoría de los dos ojos, tenemos un ojo de nación y un ojo de clase, como si el indianismo fuese un cíclope con un solo ojo, todo el mundo tiene dos ojos y ve todas las visiones, ¿no es cierto? Entonces, y ellos, y se llegó a cierto enfrentamiento entre indígenas por lograr, digamos, niveles de poder. Y en ese enfrentamiento estuvo, digamos, Jugarto la Iglesia. Ya habían salido documentos fundadores del MITCA, ya estaba empezando a producir Fausto Reinaga, y los cataristas no tenían ninguna producción. Entonces ellos vieron la necesidad de hacer un manifiesto y buscaron a Iriarte. Iriarte se adaptó enteramente, ¿no es cierto?, todo lo que es el manifiesto de Tiahuanaco. Una última cosita. Permítame ir a un corte, por favor, si producción me está reclamando. Vamos a un corte luego de esto. Vamos a salirnos un poco de esa profundidad a que nos lleva generalmente Gonzalo Mendieta, y vamos a hablar un poquito de coyuntura también luego de Marcelo Arequipa. Y la coyuntura no es otra cosa que en este instante conocer el pensamiento de don Pedro en torno a lo que es la si eso funciona en el mundo indigenista o catarista. Y vamos a hablar también un pedacito de lo que ha sido el tema marítimo. Luego los mensajes, por favor. Bien, gracias por seguir con nosotros. Te quite la palabra. Sí, no, una cosa bien cortita, porque decía, las cosas se conocen por quien escribe y a veces los movimientos quedan un poco desplazados, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, Fausto Reinaga, el MITCA, no pasará lo mismo dentro de 40 años o 50 años con Álvaro García Linera, lo que escribe, y el MAS. O sea, estaremos haciendo las obras escogidas del vicepresidente. Claro, es decir, pero el hecho actualmente es mucho más matizado, porque cualquier persona tiene, por ejemplo, posibilidad de entrar en Internet, ¿no es cierto? Y digamos, y una vez que hay diversas producciones,
entra el criterio del espectador, del lector, del analista. Y es mucho más difícil y diferente cuando solamente algo puede entrar a una red de publicación, que antes era solamente lo escrito, la imprenta. ¿No es cierto? Y en este caso todo el mundo conoce el manifiesto de Tiahuanaco, pero nadie conoce, digamos, los documentos fundadores del MICTA. Ahora, digamos, irónicamente, la tecnología ha democratizado, sin eliminar, por supuesto, digamos, quien tiene más poder tiene más posibilidad de hacer difundir algo, pero es mucho más relativo y casi ya no está tan a la medida como era anteriormente. Bien, vamos a tocar otro tema, más coyuntural obviamente, y del pensamiento que tenemos. La Cámara en realidad, la Comisión Mixta. La Comisión Mixta ha mandado ya al Tribunal Supremo Electoral, que ha rechazado la redacción del artículo correspondiente, el Tribunal Constitucional, ¿no? Ha rechazado. Ha pedido aclaración. Sí, me pareció muy raro en todo caso. Ricardo Paz el viernes ha publicado lo que debería ser una pregunta, una propuesta, porque obviamente tiene razón, porque estaba direccionada la pregunta al presidente y al vicepresidente. ¿Usted está de acuerdo que el presidente o la presidenta, dice ahí, yo no sé por qué, y además actualizan el asunto, ¿no es cierto? Si están hablando de lo actual, no puede haber presidenta ni vicepresidenta. No, tenemos un presidente varón, un vicepresidente varón, y la pregunta estaba ahí. Pero creo que va más al fondo el Tribunal Constitucional y vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas. Tengo la impresión que la pregunta que ha planteado Ricardo Paz el viernes es más un genérico. Es más, ¿usted está de acuerdo en prolongar el mandato del presidente y vicepresidente? ¿Para el contar o no? Sí, pero esa pregunta va a ser imposible que entre, que pase los controles todos los controles que tiene Asamblea Legislativa, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral. Pero es que están legislando para ellos. Sí, lo que pasa es que se va a buscar alguna manera de que el asunto de la reelección, el prorroguismo o el alargamiento del mandato del presidente Evo Morales no quede tan explícito, que no quede tan evidente para que la gente tenga una posición, no sé, no una posición a favor del prorroguismo, sino más bien para votar más bien por... en abstracto. En abstracto, exactamente, en abstracto, y no por una persona concreta, ¿no? Ahora, pero también habría que revisar pues, la propuesta esta de la que ha enviado la Comisión Mixta, habla taxativamente de que haya 2 mandatos consecutivos y que además, y eso me parece que es como una especie de candado, cierra el hecho de que sea 2020-2025. Lo cual no me parece tan abstracto del todo, porque si uno pensaría desde la oposición, ya, estás diciendo solo 2020-2025, o sea, ojo, ya has dicho 2, entonces estás cerrándote más bien ahí, estás rayando la cancha para poner ciertos límites. Ahora, es verdad, lo genérico de presidenta, presidente, quizás está un poco pues, de más allá adentro, pero más bien la propuesta que hace Ricardo Paz me parece que en todo caso le favorece más bien al oficialismo, no es que no le favorezca, porque en cuanto la cosa sea mucho más, mucho menos delimitada y sea más delimitada más bien, es que no le va a favorecer al MAS, y me parece que en realidad debería ir más bien por ahí la reacción, no por intentar desmenuzarla, decirle mucho más genérica la pregunta, porque ahí es donde se activa pues la estrategia envolvente. Nunca sabes lo que va a ocurrir con el péndulo político, ¿no? Exacto. Hoy día tienen 2 tercios, mañana puede tener la derecha 2 tercios y hasta el harakiri si has aprobado una cosa así, nunca más. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo? Es que todo lo que se está debatiendo ahora, la devolución del proyecto, los detalles sobre la pregunta, etcétera, son asuntos de forma, nada más, porque al final el fondo es la reelección, la nueva reelección, la ampliación del mandato, la prolongación, el prorroguismo, lo que sea, y yo creo que lo demás es simplemente un mero trámite burocrático, ¿me entiendes? Y es como que algunos organismos como el Tribunal Constitucional están aprovechando para mostrar cierta independencia, además que me parece que los errores eran muy obvios, ¿no? Entonces, por eso creo que se lo ha devuelto, pero en el fondo yo creo que esto fluye como el aceite, no creo que haya ninguna traba, no creo que haya mayor debate, mayor polémica, finalmente se va a aprobar y vamos a tener referéndum para alargar el mandato del presidente, llámese como se llame. ¿Cuál es el pensamiento del indianismo en torno a la permanencia sine die, así se llama, de un mandatario? Claro. Yo creo que hay un rechazo, pero no basado en aspectos culturales, porque eso tiene cierto límite, sino simplemente en la adopción de valores contemporáneos que pueden ser justos y convenientes para todos.
O sea, se pone como si en la idiosincrasia indígena estuviese la rotación y la acumulación de cargos, etc. Eso es cierto en las comunidades tradicionales, pero las comunidades tradicionales han hecho sus formas políticas condicionadas por el momento y por la situación económica y concreta que les ha tocado vivir. O sea, son las diferentes situaciones históricas las que crean nuevas formas políticas. Y solamente donde se mantienen esas formas, digamos, un poco antiguas, se mantiene de alguna manera esa forma de rotación, que por otro lado ha sido una de las causas del fracaso en el referéndum autonómico en Totoramarca. Allá la mayoría de la población, o los jóvenes principalmente, vieron eso como algo retrógrado y como algo que impedía la participación, digamos, de la población, y algo totalmente absurdo. O sea, el rechazo a esos estereotipos sobre el indígena ha surgido de la misma base indígena, es decir, de la base indígena que está viviendo un momento contemporáneo. Entonces, cuando el indígena, digamos, agarra y entra al nivel contemporáneo, por el contrario, a veces asume aspectos que pueden ser diametralmente diferentes a lo que asumía antes. O sea, si aceptamos que son indígenas de origen, indígenas reales, urbanos, los comerciantes minoristas, los transportistas y cualquier otro gremio, vemos allá que tranquilamente puede haber una directiva que se renueva, digamos, y que se mantiene por diversos periodos, manteniendo y adoptando actitudes a veces secantes y verticales. Entonces, la elección, digamos, de una autoridad política es como digamos, una opción actual, tiene que ser una opción actual, y así lo entienden los indígenas, no como, digamos, una especie de justificación en cuanto sería su particularidad cultural, propiamente dicha, ¿eh? Yo veo que la discusión legal oscurece la dimensión política. Primero, creo que hay que ver que el oficialismo se ha visto obligado a formular una pregunta que no esté escondida en varias reformas. Creo que esa es la primera decisión diferente que han tenido que tomar en un lapso breve. Porque una pregunta como la que originalmente se planteaba, y algunas personalidades del gobierno lo dijeron así, era una pregunta de varias reformas metidas en una bolsa y en una sola pregunta que no iba a aludir para nada a la reelección. Yo creo que ese escenario está descartado porque es un escenario que le quitaría legitimidad a ese referéndum. El gobierno ya se ha convencido de eso. Y creo que eso revela también los límites del poder de escribir las leyes y las preguntas que uno quiera. La segunda cuestión es ahora la discusión de cuál es la mejor pregunta. Yo creo que el principio debería ser, ahora, la mejor pregunta sería la que le permita conocer a quien va a votar del mejor modo el asunto que le están planteando. Y sobre eso pueden haber la fórmula de Ricardo, el texto actual, el texto que se propone, etc. Bueno, creo que ahí no hay ni ciencia escrita, y si uno ve las experiencias de referéndums de la década pasada, comenzando por el referéndum de la política del gas, en que la pregunta fue diseñada por el Poder Ejecutivo, no estaba en el decreto convocatorio. Entonces uno puede ver que todavía estamos jugando, creo, en territorio ignoto. Yo sí creo, en cuanto a la pregunta sobre el tema de presidenta, presidentes, para conservar la redacción del artículo original. El artículo original dice eso, entonces se supone que la pregunta quiere poner un texto que pueda sustituir al texto que quieres modificar. Pero todos nos damos cuenta que es una pregunta sobre un personaje. Claro. El fondo es sí a Evo o no a Evo. El país sabe que va a votar por eso, no nada más. Pero es Evo y Álvaro, por si acaso. Bueno, pero el que lleva los votos, claro, es uno. Evo. Y una cosa que yo sí veo es que el oficialismo ha tenido éxito en algo. Es en que otra vez Evo es el centro de la discusión política. Y eso lo favorece. Y además, no solo eso, con un índice de popularidad 10 años después impresionante. Sí. Me gustaría añadir algo, o sea, estábamos viendo entonces que lo indígena casi siempre, históricamente, ha sido un soporte para un gobierno fuerte y un gobierno personalizado. Pero hay una cuestión que es también otra constante en el mundo, en la historia boliviana. O sea, esto parecería ser una característica de una descolonización, de una colonización que todavía no se ha resuelto. O sea, hay un poder criollo, podríamos llamarlo, y hay una base de apoyo indígena. Y si analizamos lo que sucede actualmente en Bolivia, no es inédito. O sea, Evo Morales no es el único presidente que ha gozado del apoyo indígena. O sea, hemos tenido Montes en el periodo liberal, el MNR, Banzer, Basientos. O sea, no hay poder importante en Bolivia que no haya tenido apoyo campesino. Apoyo, como se llamaba entonces. Pero otra constante es que ese apoyo después se da la vuelta. Y parecería que eso estamos viendo actualmente con el gobierno mismo del MAS. Mucho más temperado, de una manera menos rápida, porque el presidente es de origen indígena, como no era en otros lugares,
¿no es cierto? Pero está siguiendo la misma lógica porque no se ha descolonizado, es decir, el gobierno se ha apoyado. Cualquier gobierno, digamos, que llega al poder en Bolivia encuentra una cuestión fácil, un apoyo de las bases, que les resulta terriblemente cómodo y, digamos, casi sin esfuerzo. Y después ve con sorpresa cómo ese apoyo, digamos, casi sin, digamos, razones explícitas, se convierte en un rechazo. Y esto yo creo que estamos quizás entrando a ese nivel porque ya hemos visto lo que ha pasado en las elecciones anteriores con el fracaso a nivel de gobernación y con el fracaso a nivel de alcaldía, digamos, en la ciudad del Alto. O sea, y es posible, si no suceden imprevistos políticos, que eso suceda posteriormente. La base, digamos, de apoyo que ha sido del MAS, que ha sido la base indígena, va a moverse y va a dejar de ser un apoyo. Porque no ha habido, digamos, una adscripción ideológica, programática, histórica profunda. El MAS, sin darse cuenta, ha seguido los mismos esquemas coloniales que antes habían sido útil para los otros partidos y tampoco los ha resuelto. Ha tenido esa capa intermediaria de personas que aseguran la lealtad campesina, les ha favorecido harto económicamente, esta vez con el fondo indígena, y eso se vuelve oneroso. Es decir, la gente ya no se mueve si no es por prebenda, y nadie puede, digamos, dar una prebenda totalmente gratuita. Vivimos como la célula campesina del MNR o el Pacto Militar Campesino, una dirigencia cooptada que te asegura el voto de las bases, pero un pacto que crecientemente se vuelve un pacto de interés de prebendas y por lo tanto comienza a perder legitimidad. La muerte del Pacto Militar Campesino con Banzer, las masacres de Tolate, Pisana, etcétera, muestra el agotamiento del modelo de, bueno, tengo unos dirigentes en Ucureña, ellos me aseguran el apoyo de la base y con eso me muevo. Eso no tiene vida muy larga. Ahora hay muchas... Depende. No te olvides que en Tolata y Pisana ganó Banzer posteriormente en la elección. Y también ganó en los centros mineros, pero era después de la crisis del ODP. O sea, para Silvia Rivera diría cooptación sin hegemonía, ¿no? Es lo que pasaba antes y lo que probablemente de alguna forma tal vez está pasando aquí. Pero a ver, aparte de ver este escenario más fatalista desde la oposición, digamos, yo me pongo en ese lugar de, bueno, ya lo tienen todo cooptado, las instituciones van a ganar y va a salir el referéndum y eso finalmente va a ser así. La oposición realmente debería actuar así, de esa forma, o hacer una lectura distinta en función de el resultado que salió en el Alto, el resultado que salió aquí en La Paz por los estatutos, está hablando de Félix Pazzi, el resultado que salió en algunas áreas rurales, el resultado que salió en Oruro, por ejemplo, a nivel departamental, ya no solamente a nivel de autonomía indígena, y empezar a trabajar una lógica distinta, y no necesariamente fatalista, porque soy defensor del Estado de Derecho. Entonces, en esa medida, solamente voy a defender eso y todo lo demás es el campo en el que ocupa el MAS. ¿En qué medida ya la oposición puede entrar ahí adentro, en ese campo en el que actúa el oficialismo hoy en día y puede ir ganándole terreno? Sí, es que como en toda contienda política, tiene que ver qué piensa, digamos, los contrarios, la oposición en este caso. Y la oposición parece más lenta en asimilar las lecciones de la historia que el mismo gobierno. O sea, si vemos que el problema es latente, esta cuestión del indígena, y que el indígena ha estado buscando insertarse en la sociedad boliviana y ejercer poder, no vemos, digamos, partidos que estén dando poder al indígena. ¿No es cierto? Y los indígenas que están saliendo son subordinados o son, digamos, aislados. Subordinados, el caso de la alcaldesa en el Alto, ¿no es cierto?, que es una alcaldesa pero no hace parte, digamos, de la élite de poder de ese partido, y un transcurso aislado, digamos, y solitario, que es el caso de Pazzi. ¿No es cierto? O sea, y orgánicamente no hay ningún partido que haya hecho un análisis de lo indígena, y los partidos que hacen un análisis de lo indígena reproducen el error inicial del MAS, tomar al indígena como algo esotérico, hacer una ceremonia, se hace un congreso del partido, sacamos una mesa y veamos qué dicen las cenizas, o sea, ver la cuestión como puramente ritual y no social y económica. Entonces todo puede pasar en Bolivia, porque ahorita uno de los aspectos, digamos, que faltarían para que esta dinámica sea más interesante es que pudiesen existir organizaciones políticas indianistas, y no hay, estas han colapsado, el indianismo ha colapsado, el catarismo ha colapsado, ¿no es cierto? Felipe Quispe ya ha dejado, digamos, el estrellato que tenía, y vemos, digamos, nuevos actores, pero en esos nuevos actores vemos un desconocimiento tan radical de lo que es el indígena como podía haber en Bolivia en 1910, 1840 o 1952. ¿Ese es el único aspecto que la oposición no está tomando en cuenta para estructurar un proyecto político? No, yo creo que la oposición no está tomando en cuenta ni siquiera el contexto general del país, es decir, no hay una propuesta alternativa al presidente Evo Morales. De hecho,
hecho, yo creo que debería haber algún desprendimiento, por ejemplo, de los líderes de la oposición, de los viejos líderes de la oposición, para que surjan nuevos liderazgos en Bolivia y se pueda pensar en una alternativa. Actualmente no existe y no creo sinceramente que para las próximas elecciones vaya a surgir uno de esos líderes, con indígenas, sin indígenas, eso se verá dependiendo de lo que venga, ¿no? Pero antes de analizar la oposición, a mí me gustaría mirar un poco más al oficialismo, ¿no? Lo que pasa es que ha habido unas encuestas por ahí que han dicho que la reelección indefinida podía perder, y yo creo que el MAS ha empezado a recular un poco, claro, y por eso ni siquiera ha puesto, primero ha reculado en el tema indefinida, después en el tema 2030, porque era parte de la estrategia oficialista, y finalmente ha terminado poniendo hasta el 2025. ¿Por qué? Porque esa es una garantía de que supuestamente entonces van a dejar el poder y que el presidente no quiere ser realmente presidente vitalicio, y es una garantía también de que podrían ganar el referéndum para la reelección. Y en medio de todo esto yo creo que tienen la carta ganadora, ¿no? Que es la demanda marítima, a la que han ayudado bastante los expresidentes. Vamos a hablar inmediatamente del tema de un corte. Me sentí tan viejo porque dice Mary que los viejos líderes políticos de la oposición, cuando yo empezaba periodismo, eran jovencísimos y algunos no existían. Entonces, Quiroga, Samuel, María, eran jovencísimos líderes políticos, ahora son viejos. Luego de la pausa vamos a continuar. Bien, gracias por seguir con nosotros. Mary ha tocado un tema importante, lo que está pasando en el tema marítimo. El jueves Carlos Mesa ha sido contundente, aunque yo leí una columna de Carlos Mesa hace unas 4 o 5 semanas, donde claramente expresaba su posición en torno a la reelección del presidente. Ha dicho que no estaba de acuerdo. En Chile no quiso responder y bueno, la coyuntura lo llevó a Carlos Mesa a responder nuevamente el jueves para los periodistas, señalando que no estaba de acuerdo con la reelección no dijo del presidente, sino de cualquier autoridad que esté inmersa en una elección. ¿Ha contribuido el tema marítimo para este tema? Definitivamente sí. ¿Le ayuda al presidente? Definitivamente sí. ¿Es legítimo? Definitivamente sí, lo dijo el propio presidente acá en el anterior Pentágono, dice, es legítimo que cualquier presidente tenga una acción que pueda darle un rédito político. Ya sabes, ninguna buena acción queda impune. Además dijo una cosa que creo que se adelantó un poco igual a esa respuesta, dijo, nadie es garantía de estabilidad, cuando le preguntamos aquí también, ¿verdad? Nadie puede decir yo soy la estabilidad bajo ningún contexto, y de alguna forma creo que ya lanzó esta idea de su postura en concreto respecto a este tema, ¿no? Ahora nuestro formalismo, nuestro amor a la palabra, y sobre todo si es escrita, nos hace perder de vista algunas cosas, y yo creo que así como la posibilidad de reelegirse indefinidamente no depende de lo que pongas en el texto constitucional. Sí. Eso, la historia boliviana ha demostrado cuán fácilmente se puede hacer añicos. Tampoco el hecho de que el presidente tiene mérito en el tema de la demanda marítima, depende de si los opositores se lo reconocen o no, o de que alguien lo diga o no. Yo creo que su voluntad estaba metida en el tema, y eso es claro. Digamos, el gobierno es el que ha nombrado a Carlos Mesa, a Eduardo Rodríguez Belcé, y ha armado un equipo. Yo no sé por qué no generaliza ese método en vez de hacer solo el mar, dado que el MAS además no tiene gente, podría ensayar hacer eso en otros cosas más, pero bueno, por lo visto eso no les gusta mucho. Lo que sí, yo quisiera sí volver un poco al tema de la oposición, porque Carlos Mesa, digamos, ha estado oscilando entre una posición que yo llamo post-opositora. Se anima a ponderar al presidente como no haría ningún dirigente opositor, yo creo que con el miedo de perder a la base electoral dura opositora, y a la vez se anima a hacer una crítica abierta que descoloca a todos. Ni el gobierno sabe, ni todos en el gobierno, algunos han salido a atacarlo, saben si defenderse o no de esa postura, que es una postura que yo verbalmente considero novedosa, y es una postura política, más allá de que Carlos Mesa haya dicho que no quiere participar en la política activa por el tema del mar. Yo veo que el discurso opositor se concentra sobre todo en alimentar el liberalismo de base de las clases medias urbanas más cosmopolitas. Y ese es el público al que ese discurso va dirigido. Al resto del país la oposición casi no le habla. Y yo creo que ese es un error estratégico grande. El discurso liberal puede permear a profesionales, puede permear a, digamos, a la clase media más criolla,
pero yo creo que hacia el otro lado, la clase media más indianizada, probablemente mucho menos permeable al discurso formalista liberal de solo porque el manual liberal dice que la alternancia es una condición de la democracia, tiene que ser así. Y yo no creo que los valores políticos en la sociedad boliviana se jueguen de un modo tan formalista y fácil. Y ahí me parece que se pierde efectividad en la crítica al gobierno. Yo creo que una crítica histórica de cómo, digamos, el deseo de extender el control político del Estado puede ser incluso un arma, un boomerang para el propio gobierno, es una crítica porque puede ser más filuda. Y yo no sé cómo reflexionan más respecto a eso. Ha habido muchos intentos de gente que, cuando estaba en el pináculo de su poder, pensó que el país iba a soportar perennemente, digamos, la reproducción del poder. Y el país lo ha desmentido. Ahora eso, pero también quisiera añadir otra cosa más, se mezcla con un comportamiento que es común en Bolivia. Decía, después de la entrevista en Chile, al día siguiente, sobre todo en las redes sociales donde se caracteriza sobre la gente en hacer catarsis de su vida, en concreto, todo era alegría y todo era armonía alrededor de Carlos Mesa, entonces todo era bravo, bravo, bravo. Eso duró solamente un día, es decir, Solo duró hasta que él fue a la Plaza Murillo a fijar posición sobre el tema de la reelección. Exacto. Pero además de esto, no solamente duró esto solamente en el oficialismo o en la oposición. Esto creo que es a todos, es como, ¿por qué están aplaudiendo tanto y por qué se están festejando estos tanto? No puede ser feliz tanto tiempo, ¿no? O sea, esa típica actitud a veces... ¿Aguafiestas, dices? Saboteadora y conservadora que tenemos los bolivianos, en algún caso, tenemos que ponernos siempre un poquito aquí la traba y no puedes ser del todo feliz. Tienes que siempre tener ahí tu distancia, no lo puedes tener todo, ¿no? Oye, a propósito de lo que dices, yo he visto comentarios desde Santa Cruz en sentido de que había unas críticas muy fuertes a Carlos Mesa porque creían que había ido a develar la estrategia marítima de Bolivia en Chile, lo creían casi un traidor. Realmente esas posiciones tan radicales de uno y de otro lado no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien a la causa marítima, etcétera, no le hacen bien al vocero que está haciendo una gestión excelente, digamos, ¿no? Entonces Carlos Mesa se ha convertido como en el centro de las pasiones políticas los últimos días, porque por un lado ha sido ese defensor, ese casi héroe, ¿no?, que ha ido a decir allá en Chile lo que nosotros tantos años queremos decirles, y por otro lado viene aquí, participa en ese homenaje al mariscal Andrés de Santa Cruz y se lanza su posición oficial respecto a la reelección y obviamente le bajan el pulgar desde el oficialismo, empezando por tu amigo el presidente del Senado, ¿no? Epa. No, está bien, tiene todo el derecho. En todo caso, he visto incluso algunas publicaciones tramposas del 2009, sí, donde lo abuchean a Carlos Mesa, indudablemente en la Plaza Murillo, una claque masista, y que ha sido utilizada como si ayer hubiera ocurrido. Esos son los conservadores, los duros, los que no aceptan que Carlos Mesa le esté ayudando al gobierno del presidente Evo Morales en la estrategia marítima, porque creen que está ayudando a preservar el poder. Y por eso han agarrado ese video descontextualizado del año 2009, donde lo abuchean al presidente Mesa en la Plaza Murillo, para decir, así le están agradeciendo este apoyo que nos está dando a la causa marítima. Hay un elemento, pero, o sea, no me parece que habría que partir del hecho de que es necesario aceptar que el gobierno emprendió el aspecto de la reivindicación marítima, además con un sobreentendido político muy inmediato. Esto ya lo dijo Loaiza, que fue su embajador mal logrado, ¿no es cierto?, que duró muy poco. O sea, y ante el mismo periodista chileno creo que se confesó. O sea, dijo, y de igual manera que Banzer decía, si gano el mar, aquí va a faltar bronce para las estatuas y placas en mi honor. Evo piensa lo mismo. Entonces vamos a partir de que haya algo. Si ha habido ese algo, yo creo que es preocupación del gobierno este súbito crecimiento de admiración que existe hacia Carlos Mesa. Es decir, se le está escapando de la mano algo que pensaba monopolizar, el reconocimiento de la población hacia ciertos éxitos, digamos, de este hecho. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿por qué está sucediendo esto? Yo creo que no se piensa mucho en que todo gobierno tiene un desgaste y algunos piensan incluso que cuanto más pasa el tiempo, más se rejuvenece o se vuelve más sólido. Ya veíamos un desgaste en el mundo indígena y esto se lo vi antes de las anteriores elecciones. Si se iba al campo ya no había, digamos, esa incondicionalidad que había ese Evo Morales, pero esto era no percibido por los partidos que eran orgánicos, que tenían su estructura. Y me parece que también hay un desgaste a nivel internacional.
O sea, AEBO fue considerado a nivel internacional como el prototipo del indígena. ¿No es cierto? Que si no tiene, digamos, si no se le entiende totalmente, es porque o es muy sabio, es indígena, o porque, digamos, justamente es la manera indígena de expresarse. Entonces, eso puede durar un tiempo, esa legitimidad, y después se ve las insuficiencias normales que hay. Y ante esas insuficiencias, en contraste, pues brilla Carlos Mesa, un boliviano que conoce la historia, que sabe expresarla y que puede rebatir y, digamos, y contradecir incluso a quienes consideran intocados. O sea, digamos, todo aquello que era una ventaja para Evo Morales a nivel internacional y nacional empieza lentamente a decrecer. ¿Y qué se ve? Que en el MAS no existen cuadros. De tal manera que por político, por necesidad, para el tema del mar, el MAS ha tenido que acudir, digamos, a otras personas. Y esas otras personas, está haciendo también honor a la lógica política boliviana, están tratando de tener su ventaja, consciente o quizás inconscientemente. Y eso lo vemos, ¿no es cierto? Hay un súbito crecimiento de Carlos Mesa y que debe estar, digamos, mortificando bastante a los estrategas del poder. Y uno ve un resurgimiento de un patricio letrado en tiempos en que el hombre común, el hombre del pueblo, que es, digamos, cuyo modelo es hoy Evo Morales, ha tenido tanta vigencia. Pero para usar el lenguaje arguediano, el resurgimiento de Carlos Mesa, la potencia que ha demostrado esta semana y la reacción que ha suscitado, parecía el resurgimiento de un caudillo letrado. La segunda cosa es que las clases medias urbanas crecientes en Bolivia, el país se ha urbanizado, los indígenas se han incorporado en masa a la clase media, que se quiere formar la clase media quiere formar a sus hijos, ven los modelos de formación y de ilustración positivamente. Y yo creo que claro, me encantó tu concepto de caudillo letrado. Generalmente eres o uno o el otro. No, pero bueno, ese fue uno de los tips de la obra de Arguedas y creo que es una categoría que queda, porque a mí me pareció que el propio país inadvertidamente comenzó a admirar un modelo que era un modelo de un patricio, basta verle la pinta a Carlos Mesa, ilustrado. Claro, basta ver igual la analogía que se hace muchas veces con Evo Morales y Belso, por ejemplo, ¿no? Pero yo o sea, creo que algunas cosas que se abren, o sea, algunas sendas que se abren son... En los 70s, cuando la negociación de Charaña, Walter Guevara, que estaba exiliado en Venezuela, dijo famosamente, si Banzer logra esto, se queda 30 años. Y hubo un comunicado de los expresidentes, firmado incluso por Paz Tensoro, que ya estaba en el exilio, diciendo, esto no puede ir. Los más ácidos decían, esto es traición a la patria. 30 años después, a mí no me gusta el banderismo y la dictadura me parece lo que era, pero la negociación de Charaña fue buena. Y creo que la pregunta que ha debido hacer Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez es, en este caso, vamos a farrearnos una oportunidad de hacer algo solo porque tenemos nuestras batallas internas. Yo creo que la respuesta adecuada es no. Y yo creo que el MAS se engaña a sí mismo, si es que ha creído, y creo que con buen ojo lo refleja Pedro, que va a monopolizar una bandera grande como esta. Bueno, ahora, sí lo puede hacer, y en el tema del abrazo... Teniendo mérito, porque yo creo que la posición también se equivoca al decir es obra de Rodríguez Vélez en Mesa, ¿no? Creo que el presidente ha tenido obra. No, por supuesto, la decisión política, y es lo que ha dicho el gringo, lo que ha tenido es... No, pero la ha tenido, pues, además, aunque no lo dijeran, eso es una evidencia. Entonces no, pero otra evidencia es, ya que has mencionado el abrazo y Charaña, un reloj arruinado da la hora 2 veces también al día exactamente, ¿no? Así que puedes utilizar esa analogía también. Fue una chiripa total. ¿Qué? Ahora, yo creo que... ¿Cuál es la chiripa, perdón? ¿Esto? Un amigo de Carlos Mesa dice, no estoy no, el abrazo de Charaña. No, hablaban de los méritos que están demostrando Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belcé. Yo creo que eso solamente es posible en hombres que son estadistas como ellos, ¿no? Que no están mirando el plazo inmediato de la política. Pero yo creo que de parte del gobierno sí ha habido un cálculo político también en el sentido de sacarlos del juego, pues, del juego electoral. Al final, ahí hay dos potenciales candidatos que no van a ser candidatos, entonces son los no candidatos, ¿no? Porque has visto que las redes sociales están inundadas del binomio en meme, del binomio Rodríguez Belcé, Carlos Mesa. Pero claro, ese es... No creas. Carlos Mesa Rodríguez. No, yo he visto al revés. Dame 2, tengo 3 minutitos nada más. Lo que pasa es que Marianela Paco ha anunciado que viene Heraldo Muñoz. Lo entrevistan, no sé si viene. Va a haber una entrevista. No. ¿Vendrá? No, va a venir.
y las redes sociales también se han llenado de quién debe entrevistar. Creo que es un error, es un falso debate, quién debe entrevistar. Sí, debe ser una persona que sepa, hombre o mujer, sepa, pero no debe ponerse otra vez Pero, el caso pero delante. te animas, pero te animas. Me animo, yo me Ya. animo. ¿Y vos? No, ¿qué te pasa? No estoy en esas ligas. No, pero pregunta. Estoy en esas Me ligas. animo, no, yo me animo, es decir, pero primero, yo me animo en el marco de que hay que tener discreción, hay que ser discreto, no hay que anteponer el periodista por encima del entrevistado, nunca, y hacer preguntas, simplemente preguntas y conocer algo del tema, no tener la expectativa de que vas a ser el nuevo Carlos Mesa en Chile, no, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que el país tiene buenos periodistas, no hay un número grande, no obstante, de periodistas que puedan encarar esa tarea de un modo que... Pero hay buenos. Pero es interesante, pero hay un número. pero es interesante ver el programa El Informante de Chile y enterarnos de que realmente una prensa mucho más relajada en las presiones gubernamentales, mucho más libre, puede generar este tipo de presentadores, este tipo de periodistas que son ágiles, que son versátiles, en fin, para tratar los temas con tanta solvencia como lo es Juan Manuel Astorga. Lamentablemente no se puede decir pues lo mismo de Bolivia. Acabas de descalificar. No estoy en candidatura, pero lamentablemente es así. Mira tú la televisión esa que genera rating y todo eso en Bolivia, ¿qué es lo que tiene? Tiene básicamente presentadoras bonitas, jóvenes, no tengo nada contra la belleza, ¿no? Pero yo creo que se debería por lo menos combinar muy bien con la prestancia, con la inteligencia, con la solvencia para conducir por lo menos un programa de polémica, si de dices entrevista. la pinta más, estoy fuera. No, Mario, no estoy hablando de ti. Hay una última cosita que a mí me gustaría destacar, primero apoyando la idea de que Mario pueda ser eventualmente el entrevistador, y la segunda, viendo ya después del efecto de la entrevista, que me parece que es como una idea fuerte, que no les ha gustado para nada, sobre todo al entrevistador, que después de eso se ha puesto más nervioso, de decirle, ¿qué es lo que piden? ¿Ustedes piden territorio? ¿O qué es lo que están pidiendo? Y Mesa decía, no, estamos pidiendo que cumplan lo que ustedes nos han prometido, ¿no? Y esos días leí un poco el efecto de las elecciones en Cataluña, por ejemplo, y el deseo que tienen ellos de alguna forma, unos sectores, de independizarse, y leí una frase que a mí me gustaría, en lo personal, que fuera el veredicto final de lo que diga de la Haya. Sin el ofrecimiento de algunas concesiones previas, no habrá forma de sentar a las partes en torno a la misma mesa. No habrá negociación que valga, dice, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me gustaría que eso emergiera al final y que eso obligara, como decía el presidente Mesa, a que Chile se siente realmente y se siente además a negociar con Bolivia, pero en otras condiciones. No las condiciones que habían antes de te prometo y al final no pasó nada. Bueno, es otro escenario, ¿no? Sí. Don Pedro Portugal, no sé cómo le agradezco haber venido a este programa. No, el Gracias. agradecido soy yo, muchas Don gracias. Gonzalo, don Marcelo, doña Mary, a ustedes por habernos seguido y al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tiene la gentileza siempre de subir este programa al YouTube para que puedan verlo en todo lado. A ustedes también por habernos seguido y será hasta el próximo domingo.